Hola, hola. Bueno, mientras se van conectando, ya estoy por aquí. Vamos a iniciar la lectura de este libro, Las tres preguntas, de Jorge Bucay, escrito por Jorge Bucay. Este libro hemos venido iniciando este ciclo de lectura y vamos a empezar hoy con un capítulo de la primera parte del libro. Recuerden que este libro se llama Las tres preguntas porque nos hace referencia a tres preguntas que todos los seres humanos en algún momento nos hemos hecho en nuestra vida, y si no nos la hemos preguntado, pues ya llegará el momento de hacerlo, preguntándonos quién soy, a dónde voy y con quién en este camino que es la vida. La ruta, como dice Jorge Bucay, él siempre habla de las rutas, así que porque habla siempre de ese sentido y ese rumbo que tomamos en nuestro camino en la vida. Y bueno, hoy vamos a continuar con la primera parte. Hemos venido hablando de quién soy. En primer lugar, a partir de la semana pasada vimos los dos primeros capítulos. Hoy vamos a continuar con el tercer capítulo. Y hay un aspecto que él señala que es importante para este propósito de quién soy, es empezar a trabajar un proceso o mejor, él señala que el propósito de descubrir quién soy es poder tener un espacio de independencia. ¿Por qué? Porque a partir de saber quién soy, conozco cuáles son los recursos, cuáles son mis capacidades, incluso cuáles son los miedos que más me abordan, y a partir de ahí, a partir de esas capacidades y de esos recursos con los que yo reconozco que son con los que cuento, pues puedo descifrar o mejor desarrollar un proceso de independencia y resolverme por mí misma o por mí mismo en la vida. Así que bueno, antes de hablar de la independencia, mejor, o la autodependencia, perdón, vamos a ver este capítulo hoy que habla es de lo contrario, de la dependencia. Así que bueno, voy a comenzar. Ahí un saludito para quienes se van conectando. Vamos ahí. Bueno, dice, la dependencia. Este es el capítulo 3. Así pues, una vez concluida la adolescencia, el tiempo de preparación del terreno, sería bueno y deseable que comenzáramos a ocuparnos de sembrar y hacer crecer los frutos que cada uno quisiera cosechar. La palabra dependiente deriva de pendiente, que quiere decir literalmente que cuelga, de pendere, que está suspendido desde arriba, sin base, en el aire. Significa también incompleto, inconcluso, sin resolver. Utilizando como sustantivo, si es masculino, designa un adorno, una alhaja que se lleva colgando como decoración. Si es femenino, define una inclinación, una cuesta hacia abajo, presumiblemente empinada y peligrosa. Después de encontrar en el diccionario todos estos significados y derivaciones, no me resulta para nada extraño que la palabra dependencia evoque en nosotros estas imágenes que usamos como definición. Dependiente es aquel que se cuelga de otro, que vive como suspendido en el aire, sin base, como si fuera un adorno que ese otro lleva. Es alguien que está cuesta abajo, siempre sintiéndose incompleto, eternamente sin resolución. Bueno, desde ahí nos está marcando claramente esta definición, y como él dice, desde la etimología hasta las acepciones, desde los géneros de la palabra, pues sin lugar a dudas marca qué es lo que significa ser dependiente de algo o de alguien. Nos empieza a contar una historia, como siempre Jorge Bucay, y utiliza tanto el cuento. Dice, había una vez un hombre que padecía de un miedo absurdo. Temía perderse entre los demás. Todo empezó una noche en una fiesta de disfraces cuando él era muy joven. Alguien había sacado una foto en la que aparecían en hilera todos los invitados, pero al verla él no se había podido reconocer.
El hombre había elegido un disfraz de pirata con un parche en el ojo y un pañuelo en la cabeza, pero muchos habían ido disfrazados de un modo similar. Su maquillaje consistía en un fuerte rubor en las mejillas y un poco de tizne simulando un bigote, pero disfraces que incluyeran bigotes y mejillas pintadas había unos cuantos. Él se había divertido mucho en la fiesta, pero en la foto todos parecían estar muy divertidos. Finalmente recordó que en el momento en que se tomó la foto, él estaba del brazo de una rubia. Entonces intentó ubicarse por esa referencia, pero fue inútil. Más de la mitad de las mujeres eran rubias, y no pocas se mostraban en la foto del brazo de piratas. El hombre quedó muy impactado por esta vivencia, y causa de ello durante años no asistió a ninguna reunión por temor a perderse de nuevo. Pero un día se le ocurrió una solución. Cualquiera que fuera el evento a partir de entonces, él se vestiría siempre de café: camisa café, pantalón café, saco café, calcetines y zapatos café. Si alguien saca una foto, yo siempre podré saber que el de café soy yo, se dijo. Con el paso del tiempo, nuestro héroe tuvo cientos de oportunidades para confirmar su astucia. Al toparse con los espejos de las grandes tiendas, viéndose reflejado junto a otros que caminaban por allí, se repetía tranquilizador: yo soy el hombre de café. Durante el invierno que siguió, unos amigos le regalaron un pase para disfrutar de una tarde en una sala de baños de vapor. El hombre aceptó gustoso. Nunca había estado en un sitio como ese y había escuchado de boca de sus amigos las ventajas de la ducha escocesa, del baño finlandés y de la sauna aromática. Llegó al lugar, le dieron 2 toallas y lo invitaron a entrar en un pequeño cuarto para desvestirse. El hombre se quitó el saco, el pantalón, el jersey, la camisa, los zapatos, los calcetines, y cuando estaba a punto de quitarse los calzoncillos se miró al espejo y se paralizó. Si me quito la última prenda quedaré desnudo como los demás, pensó. ¿Y si me pierdo? ¿Cómo podré identificarme si no cuento con esta referencia que tanto me ha servido? Durante más de un cuarto de hora se quedó en el vestidor con su ropa interior puesta, dudando. Quizá debía irse, y entonces se dio cuenta de que si bien no podía permanecer vestido, probablemente pudiera mantener alguna señal de identificación. Con mucho cuidado quitó una hebra del jersey que traía y se la ató al dedo pulgar de su pie derecho. Debo recordar esto por si me pierdo. El que tiene la hebra café en el dedo soy yo, se dijo. Sereno ahora con su credencial, se dedicó a disfrutar del vapor, los baños y un poco de natación, sin notar que entre idas y zambullidas la lana resbaló de su dedo y quedó flotando en el agua de la piscina. Otro hombre que nadaba cerca, al ver la hebra en el agua, le comentó a su amigo: ¡qué casualidad! Este es el color que siempre quiero describirle a mi esposa para que me teja una bufanda. Me voy a llevar la hebra para que busque la lana del mismo color. Y tomando la hebra que flotaba en el agua, viendo que no tenía dónde guardarla, se le ocurrió atársela en el dedo pulgar del pie derecho. Mientras tanto, el protagonista de esta historia había terminado de probar todas las opciones y llegaba a su compartimiento para vestirse. Entró confiado, pero al terminar de secarse, cuando se miró en el espejo, con horror advirtió que estaba totalmente desnudo y que no tenía la hebra en el pie. «Me perdí», se dijo temblando, y salió a correr el lugar en busca de la hebra café que lo identificaba. Pocos minutos después, observando detenidamente en el suelo, se encontró con el pie del otro hombre que llevaba el trozo de lana café en el dedo. Tímidamente se acercó a él y le dijo: «Disculpe, señor, yo sé quién es usted. ¿Me podría decir quién soy yo?». Bueno, dice aquí Jorge Bucay: es cierto que difícilmente llegaremos al extremo de depender de otros para que nos digan quiénes somos. Sin embargo, estaremos cerca si, renunciando a nuestros ojos, nos vemos solamente a través de la mirada o la calificación de los demás. Ser adulto es, entre otras cosas, comprender el desafío que tenemos por delante, optar entre las muchas posibilidades que se nos presentan, elegir frente a cualquier estímulo aquella respuesta que más nos representa, sentir la certeza que esa es nuestra manera y no la de algún otro.
Para que esa decisión sea realmente adulta y sana, no es suficiente un mero análisis de exclusiones y descartes. No basta con alejarnos del entorno a aquellos a los que alguna vez permitimos, por falta de voluntad o decisión, que hicieran y deshicieran en nuestras vidas como tuvieran ganas. Es preciso algo más. Es imprescindible comprender y desarticular algunos de los perversos mecanismos internos que, no siendo niños, sino generando dependencia, nos hacen actuar como si todavía lo fuéramos. Bueno, voy a seguir avanzando y más adelante voy a comentar algo más de este tema. Dice, la dependencia es para mí una instancia siempre oscura y enfermiza, una alternativa que, aunque quisiera ser justificada por miles de argumentos, termina conduciendo irremediablemente a la conducta inmadura e irresponsable de los que no se hacen cargo de su vida. No hablo de individuos transitoriamente en crisis, ni de heridos y enfermos. No hablo de los discapacitados genuinos, ni de los que padecen de algún grado de debilidad mental. No me refiero a niños pequeños ni a jóvenes inmaduros. Todos ellos viven con toda seguridad en mayor o menor grado de dependencia, pero no hay nada malo ni de terrible en esto, porque naturalmente ellos no tienen la capacidad ni la posibilidad de hacerlo de otra manera. Pero otra es la historia de los adultos que siguen eligiendo depender de otros, por comodidad, por descuido, por especulación o por lo que fuera. Siguen dependiendo de otro y de todos, a veces creando circuitos sin retorno. Siempre sostengo que mi mayor argumento para no justificar la dependencia es que no quiero avalar la invisibilidad. Aprendí a utilizar esta palabra siguiendo el análisis que propone Fernando Savater. Así, en un sentido estricto de la palabra, un imbécil es alguien que precisa, por definición, de otro o de muchos que sean su bastón para poder avanzar. Está claro que no todos los dependientes son idénticos. Existen distintas clases de imbéciles. Bueno, aquí nos va llevando hacia donde nos quiere conducir Jorge Bucay en este libro. Así que voy a seguir en la lectura y luego al final voy a hacer algunos comentarios sobre esto. Dice, los imbéciles intelectuales, que son los que creen que no tienen cabeza para ciertas cosas o temen que se les gasten si las usan. Y entonces la pregunta al otro, ¿cómo soy? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde ir? Y cuando tienen que tomar una decisión van por el mundo inquiriendo, ¿tú qué harías en mi lugar? Ante cada acción construyen un equipo de asesores o de gente que sabe para que piense por ellos. Como realmente creen que no pueden pensar, depositan su capacidad en los demás y eso es de por sí bastante inquietante. Su estructura implica a veces un gran peligro, ya que con demasiada frecuencia se les confunde con gente genuinamente amable, considerada y humilde. Muchos de estos imbéciles pueden terminar, por su actitud confluyente, siendo muy populares y ocupando cargos de gran responsabilidad para los cuales nunca estuvieron capacitados. Bueno, por aquí voy dándoles unos saludos a unos muy queridos amigos. Miren esto que nos empieza a decir Jorge Bucay. Miren que nos empieza a contar. Él siempre trabaja mucho con cuentos, porque él dice que el cuento siempre trae esa metáfora, siempre nos puede generar estas imágenes mucho más claras de lo que se puede trasladar. Y empieza contándonos este cuento, pues de un hombre que uno bien podría decir, oye, qué imbécil, que creyendo que porque se amarra una pita en un dedo, sabe quién es él y que cuando se le cae aquella pita del dedo y lo encuentra en otra persona, pues sencillamente le pregunta que le diga si él es quién es o qué es lo que quiere ver. Y bueno, luego nos viene en este relato, empieza a hablar de cuáles son los imbéciles. O sea, miren lo que este término que normalmente es tan fuerte para muchos de nosotros, que a alguien diga es que eres un imbécil o yo soy un imbécil, es un término realmente muy peyorativo, pero él trae esta definición de Savater y dice que un imbécil es alguien que precisa por definición de otros para que sea su bastón para poder avanzar. O sea, es alguien que tiene una incapacidad de poder avanzar por sí mismo. Eso sería un imbécil. Obvio que nosotros lo utilizamos muchas veces como un insulto.
Y pues no es para menos, porque nos está prácticamente diciendo que eso es lo que nosotros a veces actuamos de esta forma tan inadecuada. Entonces empieza a definirnos los imbéciles intelectuales. Ahorita vamos a ver las otras categorías, pero solamente para retomar algo aquí. Está poniéndonos en evidencia que a veces nosotros podemos estarnos disfrazando de imbéciles intelectuales porque por querer ser amables, ser confluyentes, es decir, estar cediendo ante los otros. A veces hay personas que no toman decisiones por sí mismas, sino que necesitan la aprobación de esos otros y por eso no son capaces de tomar sus propias decisiones, sino que requieren consultárselo a los demás. No significa que nunca lo consultemos, eso lo vamos a ver más adelante sobre el tema de la autodependencia. Pero una persona que requiere todo el tiempo estar consultándole a todos, haciendo encuestas con todo el mundo, consultándole a todas las personas o depende de la aprobación de alguien en específico para tomar hasta las decisiones más simples, termina estando en esta categoría que le está señalando como imbéciles intelectuales. Incluso a veces calificamos, y eso es lo que nosotros tenemos que observar, hasta qué punto nosotros también en algún momento, por ese deseo de aprobación de los demás, caemos en esa confluencia y en esa falta de toma de decisión personal y requerimos siempre preguntarle a otro qué puede ser. Y nos dice algo aquí: se les confunde con gente genuinamente amable, considerada y humilde. No significa que no seamos considerados, no significa que en algún momento tengamos que hacerlo de consultar con alguien, pero el gran llamado y el gran alerta que empiezo aquí a generar con este concepto es: revisemos cuántas veces nosotros tenemos que en el día estar buscando la aprobación de otros para tomar una decisión, desde la más simple hasta quizás una más trascendental. Entonces, como les digo, vamos por ahí revisando. Los imbéciles afectivos, nos dicen, son los que dependen todo el tiempo de que alguien les diga que los quiere, que los ama, que son lindos, que son buenos. Un imbécil afectivo está permanentemente en búsqueda de otro que le repita que nunca, nunca, nunca lo va a dejar de querer. Todos sentimos el deseo normal de ser queridos por las personas que amamos, pero otra cosa es vivir en función de confirmarlo. Siempre me ha parecido que pese a lo que se dice por ahí, los varones tenemos más tendencia a la imbecilidad afectiva que las mujeres. Ellas, cuando son dependientes, tienden a hacerlo en hechos prácticos, no afectivos. Tomemos 1000 matrimonios recientemente separados y observemos su situación a los 3 meses. 90% de los hombres está con otra mujer, conviviendo o casi. 99% de las mujeres sigue viviendo sola o con sus hijos. Si hablas con ellas te dirán que quizás encontrarán pareja y quizás no. Muchas te confirmarán que a veces lo desean o lo añoran y que cuando se detienen a pensarlo no les desagrada la idea de encontrar a alguien con quien compartir algunas cosas, pero todas sostendrán que muy difícilmente aceptarían a cualquiera, tan solo para no sentir la desesperación de encontrar las luces apagadas al entrar en la casa. Eso es patrimonio masculino. Bueno, aquí obviamente creo que la dependencia que es mucho más quizás evidente o que quizás hemos identificado mucho más. Hay una persona, ahorita se me olvidó si es Silvia Congos, que trabaja mucho el tema, es una psicóloga que trabaja muchísimo el tema de la dependencia emocional. Entonces, y es quizás la que en este momento más nosotros identificamos, porque se ha empezado a hablar mucho más de ella. No necesariamente significa que la hayamos superado, pero es la que más se está hablando, que es de la dependencia emocional, sobre todo cuando hay estas relaciones tóxicas, estas relaciones que están generando algún tipo de daño de cualquier naturaleza, físico, psicológico, emocional, incluso económico, de éxito, de logro, de desarrollo personal que puedan haber en las relaciones. Ahí creo que es el que más fácil identificamos,
no necesariamente por quien está inmerso en esa situación, porque a veces es más fácil los demás observar desde afuera que quien está inmerso en ello, pero es quizás una de las que más se está, digamos, destacando. Ahora, aquí nos hace muy poca desarrollo, luego lo habla más adelante Jorge Bucay, lo va a desarrollar un poco más, pero sobre todo nos dice hasta qué punto, bueno, yo la verdad creo que no sería tan claro hombres y mujeres, yo en eso sí discreparía un poco, porque veo patrones en ambos géneros que al terminar una relación a veces están desesperados por conseguir nuevamente otra pareja, a veces desesperadamente incluso por demostrarle a LEDs que lograron ya encontrar una nueva pareja y que es más joven o tiene más dinero o tiene más estatus y bueno, y entran en un remolino de situaciones de dependencia nuevamente frente a esta relación. Así que yo en eso sí discreparía un poco, sin embargo, bueno, él habla de unas estadísticas donde dice que puede haber mayor dependencia del hombre que no de la mujer. Dice, y por último, los imbéciles morales, sin duda los más peligrosos de todos, son los que necesitan permanentemente aprobación de la afuera para tomar sus decisiones. El imbécil moral es alguien que necesita de otro para que le diga si lo que hace está bien o mal. Alguien que todo el tiempo esté pendiente de si lo que quiere hacer corresponde o no y de si es o no es lo que el otro o la mayoría harían, son de los que se pasan el tiempo haciendo encuestas sobre si tienen o no tienen que cambiar el coche, si les conviene o no comprarse una nueva casa, si es o no el momento adecuado para tener un hijo. Defenderse de su acoso es bastante difícil, aunque se puede intentar simplemente no contestar a sus demandas sobre, por ejemplo, cómo se debe doblar el papel higiénico, pero creo que a la larga lo mejor es huir. Bueno, en este tema de los imbéciles morales, para mí no solamente estarían los que, como él señala, que requieren esa aprobación de afuera y está señalándolo, bueno, en cosas que son muy contundentes como el compararse con una nueva casa o el tener un hijo, sino que también creo que a veces no necesariamente se pregunta, pero estamos muy atentos a la aprobación moral de los demás. Cuando nosotros miramos esto desde el eneagrama, nosotros encontramos que hay unas personas o unas personalidades que están mucho más atadas a cualquiera de estas tres categorías que señala Jorge Bucay. ¿Significa que son los únicos que están en esa categoría? No, pero son los que pueden tener una mayor predisposición a estar pendientes de este tipo de aprobaciones o dependencia de lo que piensan, de lo que sienten o de lo que opinan los demás respecto de nosotros. Voy a poner solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del tema de los imbéciles intelectuales, este tema puede estar desde el lado, tanto lo veo yo, desde un eneatipo 5, demostrando, recordemos que el eneatipo 5 es esta persona supremamente intelectual, muy enfocada a conocer, a entender, tiene un orgullo moral de quererlo saber todo, de tener una suficiencia. Y en ese sentido, una persona, por ejemplo, de eneatipo 5 podrá, o una persona que tenga mayor carga de atributo 5, podrá estar muy pendiente de la aprobación, de lo bien que sabe, de lo bien que toma una decisión y puede estar continuamente preguntándole a otro, además por esa, digamos, mirada de investigación que tiene el 5, de estarle preguntando a uno y otro sobre qué opina sobre tal cosa o qué considera de tal aspecto. Y si tiene un referente o una persona que considera, digamos, que tenga un nivel de conocimiento importante, pues va a estar mucho más pendiente de ello. Puede pasar también muchísimo en un tema, por ejemplo, de un eneatipo, dice, por ejemplo, de querer buscar la aprobación, por ejemplo, un eneatipo 7 que también es de centro operativo mental, donde quizás, como decía aquí, por ese deseo amable de sentirse considerado, de tener en cuenta a todos, empiece a preguntarle a unos y otros sobre qué opinan de determinada cosa y bueno, frente a ello.
Esto como por poner algunos ejemplos. En la parte de dependencia emocional, pues normalmente vamos a encontrar que los más dependientes emocionales son el eneatipo 2 y el 4. Sin embargo, el 2, que está mucho más pendiente de que el otro recibir esa aprobación del otro, seguramente puede ser un eneatipo que va a tener mayor tendencia. Recordemos que el eneatipo 2, desde la percepción o digamos de que tiene, se da demasiado al otro. Es una persona que se puede olvidar de sí misma y puede enfocarse mucho a buscar en los otros esa aceptación por cuánto se sacrifica, por cuánto se entrega a los demás, por cuánto hace por los demás. Y recordemos que, bueno, cuando no es reconocido tiende a reclamar, ¿no? Que no está siendo reconocido. Pero ¿por qué hace todo este desborde de energético de querer atender a los otros? Precisamente para recibir como respuesta que es una persona muy querida y por allá son estas personas que utilizan estas frases muy comunes que decimos: es que a mí todos me quieren, es que a mí todos quieren que yo esté con ellos, es que yo siempre estoy de primeras para colaborarle a los demás. Entonces, ojo, porque por ahí puede haber frases que nos están mostrando que hay dependencia emocional. Y si lo miramos en el tema de los imbéciles morales, yo digo que a mi juicio, por eso esto es una mera interpretación mía, no está sacado de ningún libro, sino con las definiciones que está dando Bucay aquí. Para mí, dos personas que pueden estar muy enfocados a esa dependencia moral, ¿cierto? De esa aprobación frente a la conducta, porque nos dice acá aprobación de la afuera para tomar sus decisiones. Pueden estar allí mucho las personas de eneatipo 6 y las personas de eneatipo 1. El 6, como sabemos, está muy enfocado a no vulnerar las patrones o los parámetros que están en la sociedad. Entonces va a estar muy pendiente de que los demás cómo lo están viendo, si está infringiendo una norma, una situación. Son mucho más pegados a ese nivel de responsabilidad, porque es que es lo correcto y lo que debo hacer. Entonces va a haber mucha más tendencia allí. Y por ejemplo, otras personas, lo digo también por conocimiento, el eneatipo 1, en un estado sobre todo de alteración, va a estar muy pendiente a esa dependencia de que el otro te vea tan perfecto y va a estar muy enfocado a ese sentimiento de cómo lo ven los demás. Entonces, recordemos que en el eneagrama hablamos incluso de unas triadas que son las personas que son sumisas a una serie de reglas. Ahí están, por ejemplo, el 6, el 1, y tenemos otra serie, por ahí me dicen, yo soy un 6, por ahí me están diciendo. Sí, entonces estamos muy pendientes del qué dirán y a veces no se toman decisiones por estar tan pendientes de lo que los demás piensen respecto de nosotros, opinen, sobre todo aquí respecto de nosotros. Entonces, eso como para hacer algunas consideraciones a la luz del eneagrama. Bueno, me gustaría que quienes han trabajado eneagrama, de pronto en los comentarios luego que suba este video en Instagram o en YouTube, puedan también compartir por allí. Oiga, yo creo que de pronto puede ser más tal eneatipo, o una persona que tenga bastante de tal atributo puede estar presentando alguna de estos 3 tipos de imbecilidades. Bueno, continuemos con la lectura. Por acá dicen, ya lo creo que es un imbécil moral, por acá dicen. Bueno, con todo, siempre con cariñito, nos tenemos que observar con cariñito, decir sí, ahí estoy. Bueno, un poco más allá de la dependencia, dicen, con el tiempo en cualquier área moral, intelectual o afectiva, el dependiente va desarrollando cierta tendencia a depositarse en una sola de las personas de su entorno. Ellos o ellas sienten que necesitan de esa otra persona, ya no para avanzar, sino para ser. Ojo esta frase. Nos estaba diciendo que la definición de imbécil, o bueno, la de Fernando Savater, era una persona que dependía o se sostenía de alguien para avanzar. Pero nos está diciendo Bucay, ojo, porque cuando estamos tan cayendo en esa imbecilidad,
de estar tan dependientes, podemos pasar no solamente de creer que necesitamos a alguien para avanzar, sino para ser. Cuando esto sucede, la dependencia deja de ser un síntoma o una actitud y se transforma en una enfermedad. El individuo llega a creer sinceramente que no podría siquiera subsistir sin el otro. Lo que sigue es previsible. Animado por esa falsa creencia, comienza a condicionar cada conducta a ese vínculo patológico en el que vive muchas veces con sentimientos ambivalentes, ya que para el dependiente representa al mismo tiempo su salvación y su calvario. Todo lo que hace está inspirado, dirigido, producido o dedicado a halagar, enojar, seducir, premiar o castigar a aquel de quien depende. La psicología moderna le ha dado entidad a este tipo de enfermizas relaciones, llamándolas genéricamente vínculos codependientes. Para la psicoterapia moderna, de cara a su diagnóstico y su tratamiento, se puede interpretar la enfermedad del codependiente como una adicción a un vínculo y equipararla a cualquier otra adicción. Sus síntomas y signos son muy similares, con la única diferencia, en realidad menor, de que su droga es un determinado tipo de persona o una persona en particular. Exactamente igual que es un síndrome de drogodependencia, el codependiente es portador de una personalidad proclive a las adicciones y puede, llegado el caso, realizar actos casi o francamente irracionales para proveerse de la droga. Exactamente como sucede con la mayoría de las adicciones, si el paciente se ve privado bruscamente de su droga y no consigue procurársela, podría caer en un cuadro de desesperación que a muchos de los que hemos trabajado con alcohólicos nos recuerda las primeras instancias de los síndromes de abstinencia. De todas formas, conviene aclarar desde el principio que con la dependencia sucede lo mismo que con las restantes adicciones. No importa la gravedad o duración del cuadro, si existe el deseo sincero de superar la enfermedad se trata y se cura. Aquí me parece súper importante reiterar lo que ya está diciendo Bucay, creo que necesita poca interpretación, pero aquí viene a veces las preguntas que decimos muy común en estas relaciones tóxicas, que quizás desde afuera decimos, pero ¿cómo es posible que no deje a esta persona si mira a la persona como la trata? Pero ¿cómo es posible que esta persona, si hace tal tipo de actitudes con la otra, por qué esta sigue regresando o sigue tomando esto? Esta actitud de dependencia o de que uno los ve, bueno, enamorados, que realmente no es un enamoramiento, sino es una dependencia emocional, intelectual o moral. O sea, está drogada literalmente, si lo queremos decir así para que lo entendamos, es una droga tóxica de la cual no se puede separar. Por eso es tan complejo cuestionar o criticar a quienes están a veces en este tipo de relaciones, porque es igual que cualquier adicto. Aquí quiero hacer solamente un par, que es algo que habla mucho, bueno, de esto hablan Mario Alonso Puig, y también lo habla, se me olvidó ahorita el nombre de esta otra cirujana, de esta psicóloga que también habla mucho del tema del neuronal, también española. Ahí se me olvidó ahorita el nombre. No, es una persona que sabe mucho del tema médico, también desde la biología. ¿Y qué dicen ellos frente a esto? Es igual el proceso de adicción frente a una persona o de dependencia respecto de una persona en estos tres niveles que nos habla Bucay, es igual al de la dependencia de una droga, incluso de los videojuegos, la dependencia del celular. Ahorita también se está hablando mucho de ello, porque todos están generando la hormona de la dopamina. La dopamina es una hormona que se categoriza entre las hormonas de la felicidad y que muchos decimos, no, pues está muy bien. Lo que pasa es que la dopamina genera un estado de placer y de satisfacción en el momento en que se generan las descargas de esta hormona.
¿Cuál es el gran problema? Que cuando hay un exceso de dopamina, nosotros nos volvemos adictos a eso que nos está generando el placer. Entonces, nosotros le podemos decir, pero ¿cómo que en una relación tóxica nos genera placer? Sí, porque miren lo que nos estaba diciendo Bucay. Estamos dependientes. ¿Qué es lo que nos está generando el placer? Cuando una persona así nos haya generado un maltrato físico, emocional, psicológico, previo, todo lo que haya pasado, nos haya dicho muchas cosas, pero después nos dice que nos ama, porque nosotros necesitamos que nos lo digan, porque de pronto tiene una relación sexual, por ejemplo, si es un matrimonio o una relación de noviazgo, entonces hay una relación sexual después de un momento de violencia o de un momento de estos inadecuados, de maltrato, de cualquier rasgo de estos, luego hay relación sexual, entonces automáticamente se genera una compensación y se elevan los niveles de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Se está convirtiendo en una relación tóxica, dependiente de ese momento de placer, e incluso, no sé si alguno haya visto una serie que había en HBO, que nos mostraban incluso una pareja, no recuerdo ahorita cómo se llama la serie, que era Nicole Kidman, hacía este papel de una mujer casada que tenía su pareja y se tiraban muebles, se golpeaban, había una serie de abuso físico muy fuerte y inmediatamente seguido a ese acto de violencia física venía una relación sexual. Una relación sexual que era supremamente intensa, que era realmente, pues mostraban incluso que era algo desbordante, incluso de agresión también durante el acto sexual, pero que esto generaba un estado de gran dopamina y que estaba produciendo obviamente todo un proceso de relación tóxica que llamamos actualmente o de codependencia, pero que en últimas tenía que ver con esos estados hormonales que se van produciendo en nosotros y que van generando toda esta situación. Eso es igual que lo que ocurre con un adicto, por ejemplo, a una droga como la cocaína. Si le preguntamos a un adicto a la cocaína, seguramente cuando no está en este estado del estado del éxtasis que le produce la droga, le podremos preguntar que si considera que la droga es mala y nos va a decir que sí, que considera que le hace daño, que sabe que le hace daño, pero que no puede dejar de consumirla. Lo mismo el alcohólico y todos los vicios o todas las dependencias, mejor, que se producen en el ser humano. ¿Por qué? Porque hay estados de dopamina muy altos que te generan ese estado de satisfacción y que cada vez vas a necesitar mayor volumen de intensidad en esas emociones para poder incrementar y llegar a ese estado de placer, y que cuando se baja la dopamina normalmente genera un estado depresivo. Eso ocurre mucho a nivel, digamos, patológico, que es lo que ocurre con las personas que sufren de bipolaridad, que tienen estados de euforia y estados de depresión. Obviamente hay personas que están ya con un tratamiento patológico. La enfermedad, como bien lo dice aquí Jorge Bucay, que se vuelve patológica también de la dependencia emocional, intelectual o moral, también es una enfermedad y hay que atenderla. ¿Qué es la gran ventaja que siempre se plantea? Que si queremos mejorarnos de ese estado de dependencia, se puede mejorar. Claro, hay que revisar y habrá unos que tomará mayor o menor tiempo todo el proceso. Dice, la codependencia de muchas maneras representa el grado superlativo de la dependencia enfermiza, sobre todo cuando la adicción queda escondida detrás de una supuesta pasión amorosa y la conducta dependiente se incrusta en la personalidad con falsas ideas como la de no puedo vivir sin ti, o la sobrevalorada necesidad de la presencia calificadora de la persona amada, no soy nada si no estás a mi lado. Muchas veces, demasiadas, un paciente, varón o mujer, argumenta, pero si yo amo a alguien y lo amo con todo mi corazón, ¿no es cierto y hasta sano que yo sienta que no puedo vivir sin esa persona? Yo siempre contesto, no, nunca es sano, y lo peor es que tampoco es cierto. Y algunos días, quizá cuando me siento más cruel, agrego,
Aunque quizás lo peor no sea eso, lo peor es que tampoco es cierto que ella no pueda vivir sin ti. Aunque te jure que es así, lo siento. Y aclaro que lo lamento de verdad, aunque sé que, como dice la canción, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. La verdad sin remedio que nos pone tristes es que siempre, siempre se puede vivir sin el otro. Siempre. Y hay dos personas que deberían saberlo. Yo mismo y quien está a mi lado. Es horrible que alguien piense que yo no puedo vivir sin él o sin ella. Es peor todavía si empieza a pensar que no puede irse de mi lado porque yo moriría ante su ausencia. Es aterrador pensar en convivir con alguien que crea que yo soy imprescindible en su vida. Estos pensamientos son siempre de una manipulación y unas exigencias siniestras. El amor siempre es positivo y maravilloso, nunca es negativo en sí mismo y sin embargo en la codependencia se le utiliza como excusa para sostener algo tan enfermo como la adicción al otro. De todas formas, no es solamente una confusión, es un argumento falso. El codependiente en realidad no ama, necesita, reclama, depende, pero no ama. Si queremos contestar esta primera pregunta y saber quién soy, sería bueno deshacernos de nuestras adicciones a las personas, abandonar nuestros espacios de dependencia y ayudar al que amamos a que supere los suyos. Me encantaría, como a todos, que la gente que yo quiero me quiera y que los que quiero muchísimo me retribuyan de la misma manera. Pero si esa gente no me quiere, me gustaría que me lo dijera y se fuera. Y si no me animase a decírmelo, que se fuera en silencio. No es una actitud rencorosa ni de resentimiento, es simplemente que no quiero estar al lado de alguien que no quiera estar conmigo. Bueno, esto se puso bueno. Creo que esto se puso bueno, este libro, porque nos está hablando de algo que creo que es bastante común, más de lo que quisiéramos. A veces en las relaciones creemos que demostrarle al otro que lo amamos, es decir, que no podemos vivir sin él y hasta creérnoslo y convencernos de ello. Y aquí quiero hacer una pausa antes de continuar de dos referencias que quiero traer a consideración. La primera es con lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, que es en la tradición católica, se dice que son las palabras que pronunció Jesús en aquel sermón donde habla de las bienaventuranzas, también conocido como las bienaventuranzas. Resulta que la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, porque ellos serán bien amados. Así que ahí, ¿de qué se trata la pobreza espiritual? La pobreza espiritual no tiene nada que ver con esa primera bienaventuranza no tiene nada que ver con lo económico. A lo que hace referencia es al desapego. Ese es el concepto de pobreza espiritual, es el desapego. El desapego nos habla de esto, de cómo nosotros podemos ser felices, cómo podemos ser bendecidos, cómo podemos ser bien amados si tenemos desapego de las personas. Qué increíble y que yo sé que esto nos genera un poquito de ¿cómo así que tengo que ser desapegado para amar y que me amen de verdad? Pues tiene que ser de esa forma. Y lo dice la escritura desde la tradición católica, pero también lo dice en la tradición del budismo. En el budismo y en el hinduismo, sobre todo en el budismo, uno de los propósitos, señala Buda, que es encontrar el desapego del mundo y el desapego de todo, incluyendo de las personas. El desapego es lo que nos permite amar sin necesitar al otro. Y también quiero traer una tercera referencia aquí. Hay un libro muy lindo que lo escribe papá Jaramillo, Jaime Jaramillo, que se llama Te amo pero soy feliz sin ti, que habla precisamente de esto, de la importancia de aprender a amar. O sea, porque nuestra felicidad no está condicionada a una persona, ni la nuestra está condicionada a otra persona, ni la de los otros está condicionada
a que nosotros se la tenemos que brindar. Ni con los padres, ni con la pareja, ni con los hijos, ni con los amigos, ni con absolutamente nadie tenemos la obligación de tener dependencia, ni que la tengan de nosotros. Como bien dice Jorge Bucay aquí, dice, no es una actitud rencorosa ni de resentimiento, sino qué maravilloso que alguien te pueda amar sin dependencia. Dice alguien que si no me quiere, o sea, si realmente no puede amarme como debería ser, que mejor tome el camino y se vaya. Lo mismo para mí. Si yo no puedo amar a alguien realmente como debe ser, debería tomar un camino diferente e irme. Así que es un trabajo, claro, inmenso. Yo sé que por aquí, como les decía la vez pasada, si quieren escríbanme, pregunten. Yo sé que esto es un tema que nos mueve y nos controvierte demasiado, pero como les decía, lo dicen en las escrituras de la tradición católica, de las tradiciones de Oriente, todo lo que es las tradiciones del budismo, del hinduismo. Hay que aprender a amar con desapego. O sea, no me muero por nadie, ni porque alguien tenga que estar conmigo, ni porque necesite a nadie. Lo amo sencillamente porque es. Eso es algo que nosotros debemos aprender a trabajar. ¿Complejo? Sí, mucho. Pero es parte del gran aprendizaje y de la primera incluso bienaventuranza del Sermón de la Montaña. Dice, a mí como a todos me gustaría evitar la odiosa frustración de no ser querido por la persona que amo, pero sé que no quiero escapar de ese dolor por el camino del autoengaño o de la victimista manipulación del otro para que se quede conmigo. Pero ¿qué pasaría si el más inmaduro y dependiente de mis yos neuróticos tomara el mando y decidiera no aceptar tu partida? Entonces, por la escalera que conduce a lo peor de mí, empezaría a descender, metiéndome en un pozo cada vez más oscuro, creyendo que busco la iluminación en el encuentro contigo. El primer peldaño es intentar transformarme en una necesidad para ti. Me vuelvo tu proveedor selectivo, te doy todo lo que quieras, trato de complacerte, me pongo a tu disposición para cualquier cosa que necesites, intento que dependas de mí, trato de generar una relación adictiva, reemplazo mi deseo de ser querido por el de ser necesitado. Porque ser necesitado se parece tanto a veces a ser querido. Si me necesitas, me llamas, me pides y me delegas tus cosas. Hasta puedo creer que me estás queriendo. Pero a veces, a pesar de todo lo que hago para que me necesites, tú no pareces necesitarme. ¿Qué hago? Bajo un escalón más. Intento que me tengas lástima. Porque la lástima también se parece un poco a ser querido. Así, si me hago la víctima, yo te quiero tanto y tú no me quieres, quizá, bueno, ojo, nos empieza a decir Jorge Bucay cómo vamos cayendo. Estamos hablando de todo el tema de la codependencia. Tranquilos que más adelante viene el capítulo de cómo transformar todo esto. No se me vayan a deprimir con lo que estamos hablando hoy. Pero en el primer peldaño dice la necesidad. Yo les decía ahorita que en el enneagrama, sobre todo, hay dos rasgos muy comunes de ese tema de necesidad. En el eneatipo 2 o en el atributo 2 se tiende mucho a eso, a querer ser necesitado, a ser infalible, a estar ahí dispuesto siempre. ¿Para qué? Para que te necesiten. Y como bien dice él aquí, cuando algo pasa, pues empieza a haber manipulación. Y cuando no, se desciende a ser víctima, victimización. Claro, yo todo lo que hago por ti y en cambio tú que no estás conmigo. Yo mira que dejé de hacer tal cosa por estar aquí al lado tuyo. Y en cambio a ti no te importa, tú te vas con tus amigos y no estás aquí conmigo. Entonces todo esto empieza a generar, estamos cayendo en unos escalones, por ahí unos amigos estaban por acá conectados de Enea Unidos. Ellos en su taller de espiritualidad del enneagrama hablaban de los escalones descendientes cuando estamos en esos estados de alteración que vamos cayendo y cayendo y cayendo en ese aspecto. Entonces, ojo a prender las alarmas cuando nos encontremos frente a una situación de estas.
Y también está el eneatipo 6. En el eneatipo 6 también se tiende a buscar mucho el ser esa persona que te necesitan para proveer, para ser tan indispensable porque eres el responsable. Entonces ahí vemos, por ejemplo, voy a poner un caso muy común, o que lo utilizamos mucho de ejemplo, es la típica mamá que le dice, no haga eso que yo se lo hago. Es que usted venga, papito, porque es que usted de pronto se corta, entonces yo le hago eso y resulta que el niño tiene ya 30 años y la mamá le sigue haciendo eso porque es que el niño de pronto lo hace mal, se quema, se corta y sigue haciendo todo este tipo de cosas. Entonces, ojo, porque la responsabilidad que asumimos de otros, estamos diciéndole, usted es un incapaz de hacer esto y me necesita a mí para que yo le haga esto. Entonces, ojo, porque es una conducta, obviamente estoy hablando desde los estados alterados de estos eneatipos que tienden a tener este tipo de conductas. Tengo que llevar el niño hasta la puerta de tal lugar, tengo que irlo a llevar aquí, claro. Hay que tener cuidados, no estoy hablando de esto necesariamente, hay que tener mucho de cuidado, obviamente con las personas, con nuestros hijos, no hay que descuidarlos, pero ojo con los estados ya de dependencia, porque ocurre tanto hacia los hijos como hacia los padres, como hacia la pareja, como hacia los amigos, como hacia todo. Y hay que revisarnos porque a veces tendemos a tener estas conductas con todas las personas. Entonces, ojo, por acá alguien dice que, ay, Dios mío, todo esto, y por aquí dicen, si lo hubiera sabido antes, nunca es tarde para saberlo, para tomar decisiones. A veces nos va a costar un poco más, por aquí alguien que lo está comentando, a veces nos va a costar mucho, y créanme que cuando uno empieza estos procesos de desarrollo humano y de tomar esas decisiones, uno siente todo esto por acá que se le revuelque y que uno se quiere devolver. Acuérdense en lo que estaba diciendo Jorge Bucay ahorita, son estados que nos van a provocar casi que lo mismo que un estado de drogadicción, de adicción al alcohol, a la droga, cuando empezamos a tomar esos estados de abstinencia de la dependencia. O sea, va a pasar exactamente lo mismo, nos va a dar escalofrío, hasta nos va a dar fiebre, nos puede dar un montón de cosas físicas por todos estos estados que estamos viviendo cuando tomamos algún tipo de decisión. Pero en la medida, obviamente, que podamos, si lo podemos hacer gradual, si lo podemos hacer poco a poco, pues vamos tomando decisiones. Pero hay veces en que nos toca tomar decisiones de tajo. Y esas decisiones de tajo, créanme que duelen, cuestan muchísimo, caemos, reincidimos y como cualquier adicción podemos estar en esos estados. Así que, ojo, mucha atención a todo eso, es un proceso que a veces nos toca tomar en la vida, pero que a la larga les garantizo que luego genera grandes resultados. Bueno, dice, este camino se transita demasiado frecuentemente. De hecho, de alguna manera, todos hemos pasado por este jueguito. Quizá no tan insistentemente como para dar lástima, pero ¿quién no ha dicho, ¿cómo me haces esto a mí? Yo no esperaba esto de ti. Estoy tan defraudado, estoy tan dolorido. No me importa si tú no me quieres, yo sí te quiero. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Dice, pero la bajada continúa. Recuerden que estamos hablando de los escalones. Primero, la necesidad. Segundo, victimizarnos. Y ahora viene el otro escalón. Y si no consigo que te apiades de mí, ¿qué hago? ¿Soporto tu indiferencia? Jamás. Si llegué hasta aquí, al menos trataré de conseguir que me odies. A veces uno se salta alguna etapa, baja 2 escalones al mismo tiempo y salta de la búsqueda de volverse necesario directamente al odio, sin solución de continuidad, porque en verdad lo que no se soporta es la indiferencia. Y sucede que uno se topa con gente mala, tan mala que ni siquiera quiere odiarnos. Qué malas personas, ¿verdad? Y yo, que entregado a lo peor de mí, quiero que por lo menos me odies, no lo consigo. Y entonces estoy casi en el fondo del pozo. ¿Qué hago? Dado que dependo de ti y de tu mirada,
Decido una vez más que haría cualquier cosa para no tener que soportar tu indiferencia. Y con esta idea bajo el último peldaño para poder tenerte pendiente, trato de que me tengas miedo. Miedo de lo que puedo llegar a ser o hacerme, fantaseando dejarte con sentimiento de culpa y pensando en mí. Podríamos imaginar a Glenn Close diciéndole a Michael Douglas en la película Atracción Fatal: si no pude conseguir sentirme querida ni necesitada, si te negaste a tenerme lástima y a ocuparte de mí por piedad, si ni siquiera conseguí que me odiaras, ahora vas a tener que notar mi presencia, quieras o no, porque a partir de ahora voy a tratar de que me temas. Miren que esta película muestra precisamente esa escena donde Glenn Close ya está en este estado de desesperación, de que llega esta frase, todo esto es un texto de la película. A mí la verdad, por ejemplo, me encanta este tipo de películas porque nos muestran hasta dónde somos capaces de llegar como seres humanos con tal de conseguir algo. Y ojo, porque aquí también viene, y conozco casos muy tristes de personas que se han hecho daño a sí mismas por buscar que su pareja se sienta culpable y se sienta avergonzada. Incluso tristemente conozco un par de casos donde la pareja se suicidó con tal de que su pareja se sintiera culpable. Entonces miren hasta dónde llegan estos estados emocionales de dependencia tan crueles, que somos capaces de semejantes cosas. Entonces, ojo, porque cada vez que se va llegando y se va cayendo en estos estados es supremamente patético, supremamente patológico, y ojalá que ninguno tuviera que caer en esto. Desafortunadamente, a veces hay creencias y información familiar, información de muchas creencias de muchos lados que nos enseñan a olvidarnos de nosotros mismos y estar solamente dependientes de los demás. Ojo con todo esto. Y bien puedo señalar, voy a terminar aquí esta parte, para solamente dejándoles algo aquí frente al eneagrama. En el eneagrama, cuando nosotros hacemos el camino con las flechas, con las líneas, eso lo vemos, estas líneas lo vemos en estos escalones. Dependiendo de donde estemos ubicados desde nuestro eneatipo, desde nuestra energía principal, empezamos a hacer ese camino y empezamos a transitarlo. Desafortunadamente, cuando estamos en estados alterados o patológicos, a llegar incluso a temas de violencia, de autoagresión y de un sinnúmero de cosas allí. Por eso, tan importante, yo cuando veía esto en el eneagrama, yo decía: qué impresionante que estas líneas nos van mostrando los escalones en dónde estamos o cuán cerca estamos de más fácil caer en algunos de estos escalones. Y no para considerar y valorar y decir: ah, no, es que a mí ya, como soy eneatipo tal, no, ya me tocó. Ya a mí sí, ya me tocó no. Sino es para aprender a conocernos y darnos cuenta que quizás estamos mucho más predispuestos a generar algún tipo de estas conductas, ¿no? Eso quiero que quede muy muy claro. No es de justificarnos ni decir ya me tocó, es que yo ya esto, no, sino es podernos observar y realmente conocernos para llegar a este estado de reconocernos cuán fácil podemos caer en estas condiciones. Dice aquí, voy a tratar de terminar esta parte. Este camino siniestro que de alguna manera todos hemos recorrido, aunque sin llegar hasta el fondo, también es transitado por algunos de los grupos violentos del mundo. ¿Qué les sucede? Jóvenes adolescentes, minorías, grupos marginales, países enteros no han conseguido reconocimiento de ningún tipo, sienten o saben que nadie los quiere, nadie los necesita ni les presta atención, nadie se compadece de lo que sufren. Y entonces, recorriendo más o menos el camino descrito, han decidido por lo menos ser odiados y han terminado generando temor. Ellos han aprendido que este temor que generan en el afuera es el único sustitutivo posible que mitigue la ausencia del reconocimiento que les privó del amor que no pudieron obtener. Yo no los justifico, pero pretendo comprender el proceso de los cientos de grupos violentos de cada una de nuestras grandes ciudades que de alguna manera reclaman atención. Muchos, todos si no hay respuesta, después perderán el rumbo. Alguien les hará creer que la única manera de ser reconocidos es ganar poder
y los terminará de empujar al rumbo muchas veces irreversible de la delincuencia y la drogadicción. Sin embargo, creo que conviene no olvidar que comenzaron su descenso desde un lugar pasionalmente ligado a la falta de amor. Vuelvo a nosotros. Cuando la búsqueda de la mirada de otros se transforma en dependencia, el amor se convierte en una lucha por el poder y caemos en la tentación de ponernos al servicio del otro, de manipular un poco su lástima, de darle rabia y hasta amenazarlo con el abandono, el maltrato o nuestro propio sufrimiento. Es muy doloroso aceptar que no me quieres, pero siempre será mejor que soportar que te quedes engañándome. Dice Antonio Porcia en su libro Voces: han dejado de engañarte, no de quererte. ¿Por qué sufres como si hubieran dejado de quererte? Bueno, con esta reflexión quiero que cerremos, porque como nos señala aquí Jorge Bucay, dice muy claramente, a veces creemos que cuando una persona se aleja de nosotros es porque nos ha dejado de querer. Y resulta que sencillamente nunca nos ha querido, solamente se ha alejado porque ha dejado de engañarnos y de engañarse a sí misma a través de lo que se decía que era el amor. Recordemos que el amor no retiene, el amor no ata, el amor es libre. Y algo que quiero reiterar, el amor no es dolor. Ojo, porque yo escucho mucho eso, es que siempre que se ama duele. No, eso es falso. Lo que nos duele es la dependencia. Ojo, porque el amor no tiene por qué doler. Y Jorge Bucay también lo dice ahorita en una parte que yo leía. El amor es amor. Dios es amor. O sea, no puede haber dolor en el amor. Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el miedo. Y miremos que la última etapa de este nivel de codependencia es el miedo. Es provocar a nosotros o al otro tanto temor que convirtamos estas emociones que nos están destruyendo en algo que nosotros le damos un significado de amor. Jamás el amor duele, y nos duele la gran mayoría de las veces porque tenemos codependencia o porque somos unos imbéciles intelectuales, morales o emocionales. Si llegaron al final de este en vivo y no supieron de qué estamos hablando, les invito a que lo vean desde el inicio y escuchen todas las definiciones que hablamos el día de hoy. Así que, bueno, los dejo ya con este espacio. Espero que les haya gustado. Les invito a que lo compartan, a que le den like, a que me coloquen algunas preguntas y digan: Beatriz, no estoy de acuerdo contigo, a mí eso no me gustó, me caló demasiado, me dolió mucho, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, que los invito a que por favor pregunten a través de Instagram, ahorita que suba el video, o a través de YouTube, que también los viernes estoy subiendo este video a mi canal de YouTube. Así que espero que les haya gustado y que tengan, ojalá, muchas reflexiones personales sobre lo que es el mundo de la dependencia y de esta patología tan difícil que es el vivir dependiente de algo y de alguien. Una feliz noche para todos.